Bien, continuando entonces con la serie, el día de hoy le he titulado a esta prédica Modelando el Cristianismo. Y vamos a ver a través de un personaje bíblico cómo vamos a hablar hoy día del apóstol Pablo, que después de Jesús podemos decir que fue el que mejor modeló el cristianismo en sus tiempos. Y cuando nosotros leemos la Biblia y podemos ver cómo fue su vida, podemos extraer principios muy valiosos para nuestra vida, para que podamos ejercer un cristianismo no a nuestra manera, no a lo que se supone, sino a la manera de Dios. Y bien, hablando del cristianismo, podemos hablar de diferentes tipos de cristianismo. En sí debería ser un solo tipo, el correcto, el que está en la palabra de Dios. No hay dos tipos de cristiano. Sin embargo, le solemos decir cristiano, y en eso me voy a centrar en tipos de cristianismo. No porque haya, sino porque solemos nosotros los cristianos adoptar ciertas posturas y pues nos decimos cristianos. El otro adopta otra postura y también se llama cristiano. Y la pregunta es, ¿cuál de ellas es la correcta? ¿No? Entonces, siempre que nosotros querramos saber la verdad, no podemos ver solamente a nuestros razonamientos, sino a lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, hay muchas personas o cristianos que llevan a Jesús como llavero o amuleto y no como el Señor de sus vidas, ¿no? Solamente los buscan en momentos. Un llavero, ¿cuándo se busca o cuándo se usa? Cuando vamos a salir decimos, ay, ¿dónde están mis llaves? ¿Verdad? O cuando vamos a entrar a la casa se utiliza el llavero. Pero después el llavero puede estar abandonado, qué sé yo, una semana, y si hemos estado en cuarentena el año pasado, pues el llavero ha estado guardado todo un año. Entonces, cuando yo hablo de cristianos que llevan a Jesús como un llavero, un amuleto, es cuando aquellos que usan o buscan solo a Dios en los momentos difíciles. Pero en los momentos de bonanza o que les va bien, aparentemente no necesitan de Dios, no lo necesitan y no lo consideran, ¿no? Son aquellos que dejan a Dios en las temporadas buenas, pero creen que Dios está obligado a ayudarlos cuando vienen las temporadas malas, ¿no? Entonces, este tipo de cristianos creen que el Dios al que deshonran e ignoran cuando están bien, ¿no? Es el que debería rescatarlos cuando están en crisis y en necesidad. Entonces, son aquellos cristianos que condicionan la soberanía de Dios. Dios, es soberano, pero este tipo de personas condicionan la soberanía de Dios en sus vidas a su agenda personal. O sea, no es que nosotros nos acomodamos a Dios, sino que Dios se tiene que acomodar a nuestra agenda. Otro tipo de cristianos con obediencia selectiva, ¿no? Entonces son aquellos que en lo que les conviene obedecen a Dios, pero en otras cosas no. Por ejemplo, dicen, yo no me meto a Dios, yo no meto a Dios en mis finanzas, ¿no? Dios es Dios en todo menos en mis finanzas. Otros dicen, bueno, Dios está bonito para los días de semana, pero en mis relaciones hay nada más Dios. Yo hago con mi vida sentimental lo que yo quiero. Tal vez otros en las decisiones laborales, ¿no? y vocacionales, entonces no lo consideran a Dios o en el proyecto de su vida. El problema de elegir en qué lugar Dios será Dios para nosotros es cuando Dios muchas veces no ocupa el primer lugar en nuestra vida. Y si no ocupa el primer lugar en nuestra vida, probablemente no ocupa ningún lugar en nuestra vida. En otras palabras, hemos sacado a Dios de la ecuación de nuestra vida. O también los cristianos 6-1. Usted dirá, ¿qué es eso, pastora? Bueno, los domingueros, ¿no? Son aquellos que de los 7 días, ¿no? 6 días son para ellos y 1 pues para Dios. Eso es lo que le llamamos cristianos 6-1. Ese es para su libro. Entonces, son aquellos que los domingos fielmente ahí están, ¿no? Pero ya empieza el domingo, se olvidan de Dios. Y lo más terrible es que el estilo de vida o la manera de conducir su vida en casa, en calle, en trabajo, en estudios, no pareciera que mostramos la vida de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Entonces son este otro tipo de cristianos. Finalmente también hay otro tipo de personas que se dicen cristianos que aplauden ideologías y movimientos enemigos de Dios, ¿no? Los cristianos progresistas y de izquierda. Entonces uno dice, pero entonces, ¿son cristianos o no son cristianos? Entonces la respuesta no está en ti, no está en mí. No está en aquel que sabe hablar bonito, que parece que sabe. No, la respuesta está en la palabra de Dios. Entonces,
Todos estos tipos que hemos mencionado, si se puede decir así, tipos, aunque no lo hay en sí, son una forma antibíblica, escucha bien, antibíblica de ejercer nuestra fe en la tierra. Amada iglesia, son estos tiempos tan difíciles a nivel de no solamente del Perú, sino del mundo entero, que tenemos que volvernos 100% bíblicos. Todo lo que tú piensas, todo lo que tú haces, todo lo que tú supones que está bien, cotéjalo con la Biblia. No lo cotejes con fulanito de tal, con sutanito, sino con tu forma de parecer, sino cotéjalo con la palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos en la Biblia al apóstol Pablo, que después de Jesús fue el que mayor, digamos, ejemplo nos dio, o como dije aquí, es el mejor cristiano, el que mejor modeló el cristianismo, y que tú y yo podríamos imitarlo, pudiéramos extraer, como dije hace un momento, principios de su vida en todo momento. Entonces, vamos a ver qué tipo de cristianismo edificó y vivió sobre todo eso el apóstol Pablo. En primer lugar, el apóstol Pablo cambió su estilo de vida. No la mejoró, sino la cambió. No la disimuló, ni menos continuó siendo como era, sino que cambió su estilo de vida. Ustedes saben que el apóstol Pablo, antes de tener su encuentro con Jesús, porque él tuvo un encuentro con Jesús, camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, él era perseguidor de cristianos. Si quisiéramos hablarlo en términos actuales, él era un terrorista, porque el terrorismo persigue a los cristianos. Él era un terrorista de aquella época. Y lo más contradictorio es que él creía que persiguiendo a los cristianos estaba agradando a Dios. A veces se parece un poquito a estos tiempos. Hay gente que persigue a los cristianos y creen que están agradando a Dios, pero será un Dios con mayúscula al Dios que servimos, sino un Dios con minúscula, ¿no? Entonces, de terrorista se convirtió en un predicador, en un apóstol, en un servidor de Dios, llevando la palabra de Dios por todo el mundo. Mire lo que dice Gálatas 1:13. Ustedes saben, dice el apóstol Pablo, hablando al libro de a la iglesia de los Gálatas, cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Si estás entendiendo, el apóstol Pablo, cuando tuvo su encuentro con Dios, él se dio cuenta, abrió sus ojos, el entendimiento que estaba entenebrecido, porque así está cuando no conocemos de Dios, cuando no hemos tenido un encuentro real con Jesús. Entonces, creemos que lo bueno es malo y lo malo es bueno. No podemos entender con claridad lo correcto. Y es ahí cuando el apóstol Pablo da testimonio a los Gálatas y le dice: ustedes saben muy bien que yo perseguía a los cristianos. Yo quería destruir a la iglesia, pero hasta que tuve mi encuentro real con Jesús. En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 1 y 2, registra cómo el apóstol Pablo tuvo su encuentro con Jesús. Dice allí: mientras tanto, Saulo, porque el apóstol Pablo, antes de tener su encuentro con Jesús, ¿no?, él se llamaba Saulo de Tarso, porque nació en Tarso. Y al tener su encuentro con Jesús, pues Dios le cambia el nombre. Ya no te vas a llamar Saulo, sino ahora te vas a llamar Pablo. Dice acá: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino. Y está con mayúscula, habla del camino de Jesús. Entonces dice que se encontraban allí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén, encadenarlos. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo antes Saulo? Dice acá, prácticamente, si usted se da cuenta, él buscaba legalizar la persecución a la iglesia. Qué terrible es cuando en un país, en una nación, se busca legalizar el pecado, se busca legalizar la maldad. Y como cristianos tenemos que estar muy alertas a eso, amada iglesia. Cuando tú conoces la palabra de Dios, nada te puede mover, nada te puede engañar. Pero es interesante cuando cristianos que a lo malo le llaman bueno porque no conocen la palabra de Dios y son llevados fácilmente por vientos de doctrina erróneas. Pero cuando Pablo tuvo su encuentro con Jesús,
Dios lo confrontó a Pablo, Jesús mismo lo confrontó a Pablo, ¿no? Camino a Damasco, y su vida cambió por completo. De tal manera que al comienzo, cuando él ya tuvo su encuentro con Jesús, ¿no? Estuvo en ayuno, no tenía la vista, pero luego Dios le dio la vista nuevamente, y entonces dice que se levantó y enseguida comenzó a predicar por donde Dios lo llevaba. Entonces, cuando él comenzaba a predicar, la gente se pasaba la voz, ¿no? Yo me imagino, fíjate que el terrorista Saulo, el que quiere matar a todos los cristianos, a nosotros, ahora dice que se ha vuelto cristiano, ¿no? Entonces la gente dice que le tenía miedo. Vamos a ver en la palabra de Dios, en Hechos 9:26. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente, ¿no? Entonces, le tenían miedo, pero Pablo realmente había cambiado. Su cambio fue notorio. Al comienzo la gente no lo podía creer, era increíble, pero al final se dieron cuenta que sí, efectivamente Pablo había cambiado, Saulo había cambiado. Y es importante que tú y yo entendamos que el verdadero cristianismo, si nosotros queremos ser un modelador del cristianismo, en otras palabras, yo quiero presentar al mundo mi cristianismo, que el mundo me conozca como a mí, como cristiano, como cristiana, yo tengo que mostrar con mi vida, con mi estilo de vida, el cambio. Si yo soy la misma persona antes de conocer a Cristo y no he cambiado en mi casa, en mi trabajo, en mis redes sociales, bendito Dios, parece que algunos no se han arrepentido. Se dicen llamar cristianos, pero en las redes sociales son otros. Pero se tiene que notar nuestro cambio. ¿Sabes qué cosa es cristianismo? Es cambio. El que robaba ya no roba más. El que mentía ya no miente más. El que airado ofendía en su casa, en el lugar donde estaba, y la gente lo conocía como el pesado de la cuadra, pues ahora ya no lo hace más. Cristianismo es cambio de vida. Si queremos modelar un cristianismo al estilo Pablo, cambia. Tienes que pedir al Espíritu Santo que te ayude y tienes que cambiar tu vida. No puedes seguir siendo el mismo, con las mismas debilidades de hace 15 años, con las mismas debilidades de hace 20 años. El verdadero cristianismo es cambio. Tanto cambió Pablo que miren lo que les dice Pablo a los corintios. En 1 Corintios 11:1 le dice: sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Serías tú capaz de decirle a toda tu familia: chicos, esposa, esposo, sigan mi ejemplo? Porque me miran a mí, miran a Cristo. Esa es una expresión muy comprometedora, ¿cierto? Uno puede decir: sí, imítenme a mí, pero cuando estoy molesto no me imiten, porque así no se comportaba Cristo. Imítenme los domingos, porque yo soy una santa el día domingo, soy un santo el día domingo. Pero cuando me provocan yo me transformo. Es muy comprometedor, pero Pablo lo dijo. ¿Por qué? Porque él modeló perfectamente el cristianismo, ¿no? Además, la Biblia, ¿qué nos enseña a ti y a mí? En 2 Corintios 3:2 dice: ustedes son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos los hombres. ¿Qué eres tú? ¿Qué somos los cristianos? Dice: cartas leídas por todos los hombres. Quiere decir que somos cartas abiertas, porque te miran a ti, miran a Cristo. Te miran a ti, miran el Dios que tú dices servir o amar. Por eso decir que somos cristianos es de mucha responsabilidad, porque tenemos que mostrar el verdadero cristianismo. Repito, no a las maneras que se dicen ser cristianos o a los tipos de cristianos que podemos encontrar dentro de las iglesias, sino a lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero exhortarte en esta mañana, en este día, a que tú te conviertas en un genuino cristiano, cambiando tu manera de vivir. ¿Cómo te conduces con tu esposo? ¿Cómo te conduces con tu esposa? El hombre, la mujer que tienes al lado realmente dice: no, este esposo realmente modela el cristianismo. Verlo a mi esposo, verlo a mi esposa es como verlo a Cristo. Porque yo leo la Biblia y miro cómo Cristo trató a la iglesia y este hombre está igualito.
¿Será que tu mujer, tu esposito puede decir lo mismo? Hijos, ¿qué dicen? Tus padres pueden decir, no, mi hijo desde que va a esa iglesia, su comportamiento es distinto, ya no me contesta como antes, ahora es más trabajador, ahora es más cariñoso, ahora es respetuoso. Hay un cambio de vida. Entonces, cristianismo, ¿qué cosa es? Cambio de vida. Estamos aprendiendo a modelar el cristianismo, así como lo hizo el apóstol Pablo. ¿Qué es lo segundo que podemos rescatar que hizo o modeló el cristianismo el apóstol Pablo? ¿Cómo fue la vida de Pablo? Pablo predicó el evangelio incansablemente. Un verdadero cristiano, entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que predicar el evangelio incansablemente. En Hechos 9, verso 20 dice, y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y en el versículo 29 dice, debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo, ¿no? Entonces podemos ver aquí que Pablo predicó e hizo muchos discípulos después de ser apedreado. Lo que había pasado en Listra en esa ciudad de Listra, es que a causa de lo que él hacía las cosas correctas, pero comenzaron a apedrearlo y dice que lo dejaron prácticamente como muerto. Sus amigos lo llevaron hacia un lugar, lo curaron seguramente, y en cuanto se puso bien, por eso dice ahí, enseguida comenzó a predicar. Él no dijo, bueno, es que qué barbaridad, yo he estado portándome bien, he estado haciendo las cosas bien y ahora me apedrean, entonces yo ya dejo de predicar, ¿no? A veces cuando un cristiano dice ser cristiano y pasa, alguien habla mal de ti, eres rechazado, te sientes solo, ya abandonamos el cristianismo, ya no voy al grupo en casa pastora, ya no voy a la iglesia, renuncio, mejor estoy en mi casa con mi perrito y con mi gatito. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que el cristianismo, a la manera de Dios, tenemos que predicar el evangelio, y Pablo lo hizo. Ni las piedras lo pudieron detener. ¿Por qué decimos que predicó incansablemente? Podemos ver a través de todas las cartas los 3 viajes de Pablo. Miren, yo he viajado a Cajamarca, recuerdo, y he mirado ahí varios lugares turísticos. Un día me fui a Chavín también y conocí los lugares turísticos, pero me fui de viaje a pasear, a descansar, ¿verdad? Pero cuando hablan de los viajes del apóstol Pablo, él no tanto se iba a descansar, y no estoy diciendo que irse de viaje es malo, pero cuando habla la Biblia de los viajes de Pablo, él era viajes misioneros, donde él iba a predicar el evangelio, donde corría peligros de muerte, donde perdió en una ocasión todo porque el barco donde iba naufragó, y entonces iba a predicar de lugar en lugar, iba edificando iglesias, luego hacía un recorrido y luego volvía a visitar a las iglesias para ver cómo estaban, si estaban obedeciendo a la palabra de Dios, si se estaban portando bien, ¿verdad? Y dedicó su vida a eso. Entonces, un genuino cristiano, y no estoy diciendo que dejes de trabajar, dejes tu empresa, dejes tus estudios y te dediques a tiempo completo. Hay llamados, hay personas que son llamadas a trabajar de esa manera, pero no todos. Pero lo que sí tenemos que hacer es predicar el evangelio incansablemente. Vamos a ver por aquí algunos ejemplos también. En Hechos 14, 19 y 22, hablando un poquito del apóstol Pablo, dice, luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, ¿qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Predicaba el evangelio y hacía muchos discípulos. Dice, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Fíjate que en Listra fue donde la apedrearon. Él pudo haber dicho, nunca más regreso a este lugar. ¡Qué ingratos! Les vengo a traer las buenas noticias de salvación y encima me pagan así. Jamás, olvídense. Espero que se vayan al infierno. Tranquilamente él pudo haber dicho eso con el enojo de su corazón, pero no lo hizo.
Dice, más bien regresó a Listra, pues él estaba predicando el evangelio, porque ahí en ese lugar habían cristianos. Dice ahí, donde fortalecieron a los creyentes. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Y en la Biblia, amados hermanos, podemos ver algunos ejemplos. Cómo es que las personas, cuando tienen un encuentro con Jesús, así como lo tuvo Pablo, una de las cosas que hace una persona, un cristiano genuino, alguien que ha tenido un encuentro genuino con Jesús, es predicar el evangelio. Es algo que te quema en tu corazón y tú dices, no, yo tengo que contar la buena noticia. Y en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 11, nos habla de un joven que era ciego, y Jesús lo sanó, y miren lo que va a hacer. Dice, ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Lo que sucedió fue eso, que este hombre era ciego y Jesús pues le hizo el barro en los ojos, le dijo, ve a lavarte a tal lugar. Él obedeció y cuando se lavó, comenzó a ver. Entonces comenzó él a contar a sus padres y de pronto se enteraron los religiosos de la iglesia. Y entonces lo llamaron a una entrevista y le dijeron, ¿cómo que Dios te ha sanado? ¿Cómo que Dios te ha dado la vista? Ese hombre es pecador, le dijeron, porque los religiosos de aquel tiempo no miraban bien a Jesús, ¿no? Y entonces le decían, pero es que la verdad, eso fue lo que pasó. Este hombre Jesús me hizo echar barro en los ojos, luego me dijo que me fuera a lavar, yo obedecí y ahora puedo ver. Y muchas cosas que le preguntaban a este hombre y él decía, yo no lo sé. Pero ¿qué es lo que hacía este joven? Estaba hablando de la experiencia con Jesús. Él estaba predicando a Jesús. Él no necesitaba decir, oh, yo tengo que prepararme unos 5 años en la iglesia, tengo que leer unas 5 veces la Biblia para entonces recién predicar. No, amada iglesia. ¿Desde cuándo tú puedes predicar? Desde el momento que tú tienes un encuentro con Jesús. Desde el momento en que Dios te sana. Desde el momento en que Dios te da tu milagro. Desde el momento que tienes un encuentro con Jesús. Este hombre no necesitó ir a escuela de líderes, pasar su equipamiento, pasar su curso, su taller de entrenamiento celular y entonces estar unos 5 o 10 años en la iglesia para decir, ay, creo que ahora sí ya estoy listo para predicar. No, él comenzó a predicar desde que tuvo su encuentro con Jesús y de esta manera. Otro ejemplo también podemos ver en la Biblia a la mujer samaritana. Ustedes saben, en la Biblia nos habla de esta mujer que se encontró también con Jesús. En Juan 4:39, vamos a leerlo, dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. O sea, la mujer le está contando a los hombres de aquel lugar. Vamos a ver el 42. Le dice, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo que hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Cuando la samaritana tuvo su encuentro con Jesús ahí en aquel pozo, y entonces Jesús trató con ella, la ministró, ella realmente aceptó a Jesús en su corazón, lo conoció, tuvo un encuentro con Jesús. Esta mujer inmediatamente se fue a predicar a todos los samaritanos. Y no nos olvidemos que los samaritanos eran considerados un grupo de personas, una raza, enemigos de los judíos. Eran como contaminados, eran los pecadores. Y esta samaritana tuvo su encuentro con Jesús y por boca de ella pudieron muchos samaritanos creer en Jesús. ¿Cuánta preparación tuvo? Solamente un encuentro genuino con Jesús. Hay mucha gente que uno le dice, y estás predicando el evangelio, ay, es que no sé cómo hacerlo, pastora, tengo que prepararme un poco más. ¿Sabes? Obviamente tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar en las escuelas, pero eso no significa que cuando tú estás en el curso de los 12 pasos recién iniciando o estás en primer nivel de escuela recién
haciendo tus primeros pininos, no puedes predicar el evangelio. No. Mira, este joven tuvo su encuentro con Jesús y comenzó a hablar de Dios. Él no podía contestar y decía, bueno, no lo sé, solamente sé que Él es Dios, Él es Jesús, y pues Él me sanó. Y con su testimonio ya estaba predicando. La mujer samaritana también había sido pecadora, pero tuvo un encuentro con Jesús, cambió de vida, así como el apóstol Pablo, y inmediatamente comenzó a predicar a muchos samaritanos. Dice acá que muchos creyeron en Jesús por la palabra de ella. Y otro personaje también en el Nuevo Testamento es el endemoniado de Gadara, o el endemoniado gadareno, ¿no? Ustedes saben que en esa ciudad de Gadara pues existía este hombre que estaba endemoniado, y pues todos le tenían miedo, ¿no? Porque tenía muchos demonios dentro. Entonces, cuando Jesús va a propósito a ese lugar, lo libera, y este hombre queda liberado, queda sano de todos los demonios. Entonces, este hombre estaba tan emocionado que dijo, ¡ay, Jesús, yo quiero ir contigo, déjame ir contigo! Y Jesús le dijo, no, está bonito ir conmigo, ¿verdad? Pero no, tienes que ir a tu casa. Ay, mejor lo leemos, dice, en Lucas 8:39 dice, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. ¿Qué cosa nos está diciendo Dios? Que debemos en nuestra casa contar. No dice callar, enmudecer. ¿Dice qué cosa? Contar. Tiene que ver con hablar, con predicar las cosas que Dios ha hecho por ti. No se vale quedar callado, se vale hablar. Dile a la persona que está ahí a tu costado, se vale hablar, se vale contar lo bueno que Dios ha sido conmigo, cómo Dios me cuidó, cómo Dios me salvó, cómo Dios me proveyó, cómo Dios contestó a mi oración. Se vale contar en tu casa. Y dice, así que este hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. ¿Qué hizo por todo el pueblo? En su casa les contó lo que había hecho Jesús por él, pero también se fue, dice, por todo el pueblo. Eso nos habla de predicar. Un cristiano genuino tiene que hablar las buenas noticias en su casa. Hay mucha gente que solo uno de la casa es cristiano. Y yo le pregunto, ¿y tu mamá es cristiana? ¿Y tu papá ya es cristiano? ¿Tu hermano ya aceptó a Jesús en su corazón? Ay, no, todavía, pastora. Todo en su momento, pastora, todo en su tiempo. Si bien es cierto, la decisión lo tiene que tomar cada persona y es personal. Pero que tú hayas hablado a los de tu casa, eso no tiene que esperar ni siquiera un mes. Desde el momento que tú tienes tu encuentro con Jesús, tú tienes el deber de predicar de Cristo. Pero así como este hombre dice, por todo el pueblo. En otras palabras, a todas las personas que Dios ponga en tu alcance, estás llamado, tienes el deber a predicar lo que Dios ha hecho por ti. Y como si eso fuera poco, en el libro de Mateo 28, 19 y 20 es un pasaje súper archiconocido. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Qué es lo que todo cristiano deberíamos estar haciendo en todo momento? Y no hay justificación que valga. Dice, por tanto, dijo Jesús, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Un verdadero cristiano predica las buenas noticias, pero un verdadero cristiano hace discípulos. Y el hacer discípulos no tiene que ver necesariamente con llamarse líder. Hay mucha gente que dice, ay, bueno, eso de hacer discípulos, eso de predicar es para mi líder. En cambio, como yo todavía no soy líder, estoy salvado por la campana. ¿Quién te ha mentido? La Biblia no dice eso. Pero si nos llamamos cristianos, un cristiano predica la buena noticia. ¿Dónde en mi Biblia dice que solo los líderes y pastores predican? No, para todo aquel que se llama cristiano, para todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesús, es llamado a predicar el evangelio y además a ser discípulos. Quiere decir que yo como persona conozco de Dios,
me preparo un poquito más, comienzo a predicar, seguramente voy a tener errores, porque cuando evangelizamos, cuando predicamos a Cristo, a veces tenemos un poco de miedo, ¿verdad? Porque decimos, si yo le predico esto a mi amigo, al otro, me va a hacer preguntas y yo no voy a saber. Tranquilo. Si es que te preguntan algo que no sabes, simplemente dile, bueno, esta pregunta que me estás haciendo no tengo la respuesta, pero la próxima semana o el próximo mes que nos encontramos, te prometo que tendré la respuesta. No tenemos que saberlo todo para predicar, pero por eso nos preparamos en nuestras escuelas, leemos la palabra de Dios todos los días para prepararnos. Porque lo siguiente que tenemos que hacer es hacer discípulos. Quiere decir que tú y yo estamos llamados a evangelizar, pero hacer de ese nuevo un discípulo de Jesús, pastoreándolo, ministrándolo, aconsejándolo, orando por él, estando pendiente de su avance, su nueva vida en Cristo Jesús. Y para eso no se necesita ser líder, amada iglesia. ¿Cuántas veces estamos en ese error? Somos todos los cristianos llamados a ser discípulos. Ese es el verdadero cristianismo. Amén. Y finalmente el apóstol Pablo pues realmente modeló perfectamente el cristianismo porque vivía para Dios. Lo demás de Dios era añadidura. En Filipenses 1:21 y al 24 dice, el apóstol Pablo dijo, pues para mí vivir significa vivir para Cristo. Miren, para mí vivir es vivir para Cristo. Y morir es aún mejor, siendo cristiano, ¿no? Pero si vivo, dice, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. El apóstol Pablo sabía que un cristiano, mientras está en la tierra, tiene que vivir para Cristo. ¿Vivir para quién? ¿Para el trabajo? Hay gente que dice, yo vivo para trabajar y para trabajar. Estás mal. Un verdadero cristiano no hace eso. Yo vivo para mi familia, para mi familia, para mi familia. No está mal, pero tú vives para Cristo. ¿Para quién vives? ¿Para quién vives? ¿Para quién vives? Para Cristo. Un cristiano vive para Cristo. No vive para trabajar, no vive para estudiar, no vive para tantas cosas. Tú vives para Cristo. El verdadero cristiano vive para Cristo. Y cuando uno es cristiano y uno ya parte de esta tierra, y eso lo sabía el apóstol Pablo, nos vamos con Cristo por la eternidad. Y él decía, pensando en mí, mejor es estar con Cristo, o sea, a partir de esta tierra. Eso es pensando en mí. Ya yo me muero y me voy con Cristo por la eternidad. Ya no tengo que estar sufriendo apedreamientos ni persecuciones por aquí. Eso es pensando en mí. Pero pensando en ustedes, conviene que yo no me muera todavía. Qué tremendo. Él vivía para Cristo. Y la Biblia también en Mateo 6:33 nos ilustra para redondear mejor la idea. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Realmente Dios nos enseña en su palabra. Un verdadero cristiano vive para Cristo. Tu prioridad no es el trabajo. Tu prioridad no es el estudio. Tu prioridad no es tu familia. Tu prioridad no son tus necesidades. Como el cristiano ha invertido sus prioridades. La Biblia dice que primeramente, ¿qué debemos buscar? El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, la comida, la familia, el cónyuge, los hijos, el trabajo, los estudios, todo lo demás, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo llama la Biblia? Se llama añadidura. Tú no vives para la añadidura, tú vives para Cristo. Y si tú vives para Cristo, Dios te promete la añadidura. No es que vas a vivir sin añadidura. Hay algunos cristianos que dicen, yo con Cristo, aunque... cristiano pelado. No, el verdadero cristiano busca y vive para Cristo y Dios te da la añadidura. Dios honra a los que le honran, amada iglesia. Saben, en este tiempo hay mucha gente que se llama ser cristiano. Pero saben, estos tiempos son los tiempos donde tenemos que pasar por la cernidora, por la coladera, no sé por qué.
de la palabra de Dios. Ser cristiano es cambio de vida, cambio en mis redes sociales, cambio en mis mensajes de texto en mi WhatsApp, cambio en mi casa, cambio en mi vecindario, cambio en mi lugar de trabajo, cambio en la iglesia, cambio en el lugar donde yo estoy. Amén. Cambio en todo. En segundo lugar es predicar el evangelio. Si tú no estás predicando el evangelio en el lugar donde estés y en tus redes sociales, sobre todo, déjame decir que tu cristianismo lo vamos a poner en una balanza. Mejor tú mismo ponte en tu balanza, en la balanza de Dios. Y finalmente, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Es el primero o simplemente Dios no es Dios para ti? No nos engañemos, amada iglesia. A veces hay personas que dicen, no, fulanito de tal es cristiano, ¿sí? ¿Tiene estas 3 características esenciales? ¿Hay cambio en su vida? ¿Todos lo ven? ¿Todos se dan cuenta que ha cambiado? Definitivamente. Si es así, ok. ¿Está predicando el evangelio? Sí, de verdad. ¿En su casa y fuera de su casa? Sí, ok. ¿Y finalmente vive para Cristo? Ok. Definitivamente necesitamos cambiar nuestro chip aquí, amada iglesia. ¿Tu plenitud como persona está dentro de la voluntad de Dios o de tus cálculos personales? Hazte esa pregunta. En Isaías 55, 8 y 9, para terminar, el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos, así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Muchas veces nosotros pensamos, vamos tras la añadidura y creemos que así vamos a estar mejor, y Dios mira de una manera diferente, y lo que Dios piensa para nosotros es lo mejor. Así es que, amada iglesia, yo quiero en este día terminar orando para que haya en tu corazón el deseo, la decisión de modelar el cristianismo. No el cristianismo que está tan manoseado. No. Estamos hablando del genuino, del único cristianismo que debería existir en la tierra. Lamentablemente hay mucho cristiano, entre comillas, que hace a su manera seguramente con buena intención. Pero yo creo que estos tiempos, amada iglesia, si la luz de la palabra no alumbra tu vida, pues de buenas intenciones nos podríamos ir al infierno. Pero lo que Dios quiere con mucha misericordia es que la luz de la palabra alumbre tu vida, alumbre tu entendimiento, y ya de una vez por todas seas un genuino cristiano.